Argentinos, APA, y el Gran Premio de Honor 2018 de la Sociedad Argentina de Escritores, que recordemos que en 1944 lo recibió nada más, nada menos que Jorge Luis Borges. Así que bueno, podemos también decir que la profesora María Rosa Lojo tiene un doctorado en letras por la Universidad de Buenos Aires y es una activa investigadora, directora de grupos, de equipos, y también es miembro académica de la Academia Norteamericana de la Lengua Española desde 2015, es miembro del Consejo de Administración de la tan importante Fundación Sur, que fue creada por Victorio Campo en Argentina, y miembro de honor, académica de honra, así es su título, de la Real Academia Gallega desde 2022, y miembro titular electa de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, que esto en literatura es un dato realmente también distintivo. María Rosa, después de tratar de ubicar a nuestra audiencia un poco en toda esta magnífica trayectoria, quiero preguntarte algo muy, muy simple y que tiene que ver también con lo personal. ¿Qué te divierte más de la labor literaria? Yo creo que lo que más me distingue como personalidad es lo curiosa que soy, que fui siempre desde muy chica. Siempre me gustó aprenderlo todo y me sigue interesando hasta hoy. Hasta es un factor incluso de dispersión. Bueno, de dispersión no tanto, porque como soy bastante obsesiva, que es una condición para poder investigar, le sigo el rastro a las pistas que voy descubriendo, ¿no? No lo abandono, pero sí, siempre tuve muchos intereses y nada me resulta más divertido que encontrar desafíos nuevos y abrir caminos. Eso es lo que yo veo como gran experiencia en la lectura, en la literatura y en los viajes, no solamente en los viajes imaginarios, sino en los viajes por la geografía, que también he hecho muchos y sigo haciéndolos. Ahí me das pie para preguntarte por tu reciente viaje. Hace pocos días regresaste de Seúl, Corea del Sur. Si Sí, vamos sí, a imágenes, por favor, para ilustrar este comentario seguramente tan interesante. María Rosa, por favor. sí, esas son varias imágenes de mi reciente estancia en Corea, que fue muy emotiva, porque el festival se lanzó, lo que se ve ahí, por ejemplo, es una imagen de Camp Reeves, bueno, que fue una base militar, ya no lo es un espacio que está metido en la línea de control de la zona desmilitarizada de Corea, que es un espacio de un tenso armisticio entre las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Yo fui invitada por Corea del Sur, por supuesto, por la provincia de Gyeonggi, que organizó este festival, y un festival promovido por también una plataforma internacional de escritores por la paz, la democracia y los derechos humanos. Y nos convocaron a autores de muy diversos lugares del mundo, entre ellos, bueno, ahí tengo una foto donde estoy junto a la premio Nobel Svetlana Alexievich, que, bueno, tiene unos libros impresionantes de no ficción, uno en particular sobre el rostro de las mujeres, o sea, las mujeres no reconocidas que estuvieron en el frente en la Segunda Guerra Mundial. Ese es de los libros más impresionantes que he leído. Y también me encontré, hay otra fotito ahí, con la traductora argentino-coreana de Hangang, que se llama Sun Mi-yoon, y que desde los 5 años hasta, bueno, obtener su título universitario, vivió en Buenos Aires, hija de padres coreanos, nacida en Corea, pero también argentina. Ella habla castellano rioplatense perfecto y es una gran traductora, realmente una gran traductora que nos ha hecho conocer la obra de esta escritora fascinante que es Han Gang en castellano. Así que, bueno, eso fue una experiencia bellísima que me permitió conocer a poetas, narradores, lectores. Una de las fotos, la de arriba,
es en una librería maravillosa de la ciudad de Busan, donde también estuve, que es la segunda ciudad más importante de Corea, y donde hay una librería café de 4 pisos en un edificio que tiene forma de libro y que se llama La Scuola di Atena, porque fue fundada en realidad por italianos. Ahora la gestora y dueña de este espacio es una coreana, Min Ah, que tiene elementos de todo el mundo ahí en esta librería fascinante, que es también un muestrario, ¿no? Como de colecciones eclécticas donde se unen Oriente y Occidente. Así que bueno, Corea es un espacio realmente sorprendente, donde se cruzan, por un lado, el futuro que ya llegó, porque el adelanto tecnológico, arquitectónico, la belleza de los diseños, el arte digital que hay en Corea es algo extraordinario, y por otro lado, una tradición milenaria que está presente en los templos, en muchos sitios arqueológicos interesantes que Corea del Sur tiene, y también en la gente. Hay una de las experiencias más hasta graciosas que viví fue visitar los palacios que hay en Seúl, los grandes palacios de la Corea legendaria. No quiero intentar pronunciarlos porque me voy a equivocar, pero bueno, hay uno que está bien en el centro de la ciudad, que es el más grande, y bueno, algo que sucede es que uno entra y te encuentras con personas vestidas como hace 5 o 6 siglos, porque los visitantes tienen la opción de alquilar el traje tradicional coreano. Entonces, por ahí están paseando en las galerías y tomándose fotos y tomándose selfies, vestidas las mujeres con esas ropas hermosas, bueno, muy adornadas y coloridas, los varones con los sombreros típicos, que son peculiares de Corea. Es como entrar en el túnel del tiempo, por un rato. Me imagino. ¿Y qué tipo de género literario en tu producción tiene despertó más interés en este sitio de Corea del Sur? Bueno, no es que sea por género literario, sino que a mí me convocan porque, bueno, es un festival cuyo motivo fundamental es convocar a la paz. Ese fue el motivo humano fundamental y existencial fundamental del festival. Entonces, por supuesto, la temática está muy relacionada con los conflictos, estuvo muy relacionada con los conflictos bélicos y con las experiencias de personas de diferentes lugares, de la guerra y de la diáspora. En mi caso, bueno, yo soy hija de españoles que emigraron a la Argentina porque no querían vivir bajo la dictadura de Franco en la posguerra civil. Mis padres vivieron la guerra civil española, que fue, bueno, un trauma atroz para toda la sociedad y para ellos en particular. Entonces, bueno, a mí me tocó hablar, me pidieron que hablara, ahí está, hay una foto del panel, justamente en la sección dedicada a la diáspora, porque soy una hija de la diáspora y soy una hija de la guerra también. Claro. Es un tema, bueno, que atraviesa profundamente a la sociedad coreana, que los desgarra hasta el día de hoy. Es un pueblo que ha sufrido mucho por los distintos golpes militares, los conflictos civiles, la ocupación japonesa, que fue tremenda para ellos. Y por otro lado, bueno, que lo han neutralizado con una enorme creatividad y capacidad de trabajo. Muy bien. Son gente resiliente, y la literatura es una buena muestra, ¿no? De esa capacidad de testimoniar lo trágico, pero al mismo tiempo de oponerle a la tragedia esa creatividad y esa capacidad de memoria. Yo fui a hablar de la memoria, es uno de los grandes temas que trabajo en toda mi literatura, ¿no? Mientras que podamos recordar con la palabra, que podamos recordarlos y honrarlos, los muertos van a vivir en nosotros. Sí. Y vamos a saber quiénes somos y de dónde venimos. Y por eso, cuando se quiere realmente destruir una sociedad, ¿qué es lo que se ataca? Su memoria, sus relatos constitutivos.
Eso es se consuma así la verdadera destrucción, ¿no? Porque, bueno, los escombros se pueden volver a levantar, mientras haya memoria se puede reconstruir. Cuando no hay memoria ya no queda nada. Esto de la memoria también, bueno, ahora me gustaría pasar directamente a tu producción literaria, porque lo conecto también con otro elemento, podría decir, importantísimo para vos, que es escribir sobre la mujer, la figura de la mujer. Entonces, vamos a comenzar hablando de tus libros, en particular por los de microficción y poesía, y después si hay momentito que tengas a mano para leernos algún ejemplo tuyo, por favor. Bueno, ahí tenés unos cuantos, bueno, uno que se publicó en Estados Unidos, que es Heaven Stories o Historias del Cielo, es una edición bilingüe, traducida por Brett Sanders, que es estadounidense, y que me ha traducido otros libros de poesía, un gran traductor, y lo publicó Nueva York Poetry Press, Historias del Cielo. Y después, bueno, Bosque de Ojos tiene 4 libros, el libro de las sin iguales y el único sin igual salió primero en gallego y después en castellano. Perdón, yo estuve en la presentación que hiciste en el Centro de Estudios de Narratología de ese libro, que es exquisito, con un diálogo de texto visual con el literario magnífico, ¿no? Nos dimos el lujo de que fuera una obra madre e hija, porque tengo una hija artista visual, Leonor Boiter, que, bueno, fue la creadora de todas esas imágenes alucinantes que están en este libro, ¿no? Que es como un bestiario fantástico, pero de seres que pueden ser fotografiados, porque todos estos muñequitos y los espacios los ha creado ella, son como mini escenografías, son figuritas así que están fotografiadas, y todos los escenarios armados, ¿no? por su imaginación artística. Y a partir de ahí, bueno, hay un diálogo entre esas imágenes y una narrativa una narrativa poética que habla de ellas. Habla de esta nueva especie, que es la especie de lo singular, la especie de lo inclasificable. Por eso es el libro de las sin iguales y del único sin igual. Hay un solo ser masculino, que es el sin igual, que está atrozmente solo, pero encuentra caminos para dejar de estarlo también. Muy bien, muy bien. Bello. ¿Y podrías leernos algún ejemplo, no sé, si tenés a mano de estos libros? De microficción hay un texto que se llama Estructura de las casas, que yo lo elegí en uno de los sitios web que tuve 2 o 3 en mi vida. Ahora tengo, bueno, tengo un sitio web bastante completo, que es como una casa que pueden recorrer, sí, y que tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando de la memoria, de los traumas familiares, de la guerra, y se llama así, Estructura de las casas. Dentro de un dedal había un salón de costura, donde la abuela bordaba rosas cuando era una niña obligada a quedarse al revés de la luz, para que no la distrajesen los ruidos del mundo. Dentro de una foto del padre había un joven que regresaba a las montañas, cruzando campos ardidos por la guerra, y había cuerpos acabados de fusilar, pudriéndose en el fondo de las pupilas. Detrás de un guante viejo había un hermano desaparecido. En un pastillero vacío acechaba la locura. Sobre los platos cascados comía una familia sentada en torno de una mesa de roble. Dentro de un cofre, la madre guardaba cartas de pretendientes, y con las cartas, esperanza y pobreza, y plumas que avanzaban despacio sobre el papel rugoso de las vidas pasadas. En tu historia había historias imposibles de limpiar, y cuartos cerrados que no se abrirían nunca, porque las estructuras de las casas son cajas chinas, interminables y concéntricas, y de la misma manera misteriosas. Muchísimas gracias. Quiero recordarle a la audiencia, al público, pueden hacer desde ya preguntas, comentarios, ahora o más tarde en las redes sociales. No dejen de hacerlo porque es importante también este diálogo. Bellísimo, María Rosa. Está ahí la cosa también doméstica, ¿no? Porque te interesa conectar lo doméstico con el cosmos, ¿no? Con el macro.
Y sí, es así, es así. Hay un poema también que a mí me gusta especialmente y que ha sido muy antologado, que se llama Transparencia, que justamente se relaciona con ese tipo de saber de lo doméstico. Muchas veces lo doméstico ha sido subestimado. Sin embargo, es el lugar, la casa es el lugar donde nos construimos el mundo. Y se llama Transparencia este texto. Por favor. Y dice así: todos los atardeceres, la mujer se sienta en el patio de la casa. Si alguien la acompañara, vería cómo su cuerpo se vuelve transparente al compás de la sombra. Primero surge un mapa encendido de venas y de vísceras. Luego, más abajo, una población de huesos huecos, por donde el viento corre como un golpe de música. La mujer sonríe y levanta un brazo en la noche incipiente. Unos minutos más y se apagará el resplandor del hueso iluminado por canciones remotas y ocultará la piel el color de la sangre. Cuando todo concluye, ella guarda la silla bajo el alero y vuelve a la cocina, llevándose el secreto de la transparencia del mundo. De algo tan, ¿no?, común que puede ser sentado, ¿no?, afuera en el alero, el momento de Es la... que el misterio está en todo. Hay muchos mundos que están en este, como capas y capas y capas que se van descubriendo. Por eso otro de mis libros poéticos se llama Forma oculta del mundo. Yo creo profundamente en eso, que vemos apenas una parte de lo real, una mínima parte de lo real, pero que hay mucho más. La realidad en sentido cósmico y más allá de lo humano es un territorio que no nos es accesible y que yo creo que se nos revela por destellos o por chispazos o por relámpagos, justamente a través de la palabra artística y del arte en general, ¿no? Es una manera de revelación. ¿Sentís especial conexión con esa tradición celta, ¿no?, del mundo? Sí, 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 es la tradición literaria que heredé también. Claro. La literatura, la música, el paisaje, un legado que recibí desde muy chica, cuando mi papá sobre todo contaba sobre su infancia en una aldea de las montañas en el norte de España, en Galicia, sobre el bosque, sobre los castañares, las castiñeiras, y bueno, eso lo cuento también, lo cuento en otros libros, en los libros poéticos está, y en esta edición en particular española, de una pequeña y muy bella editorial de Pamplona, que decidió publicar, acá tengo una foto con mi padre, cuando yo era adolescente, decidió publicar el texto, pero con fotos intervenidas artísticamente por una artista visual vasca, que hace fotos bordadas, fotos familiares bordadas. Así que, bueno, es como una joyita este libro que me gusta de manera muy especial, por cómo está hecho. La verdad que no esperaba algo así. Sí. Bueno. Estos libros se acceden por línea, ¿no? Se pueden conseguir por línea, comprar por línea, seguramente. Sí, sí, están en Amazon, están en Baja Libros, las editoriales tienen sus páginas también. Graviola, por ejemplo, que es esta de Árbol de Familia, tiene su página y se pueden pedir los libros. Sí. No, pero hay muchos. Bueno, en Estados Unidos yo creo que es accesible. Está La Pasión de los Nómades, que fue traducida como Passionate Nomads, sí, que se puede conseguir. También hay una edición de Las Libres del Sur, que es una novela que cuenta la juventud de Victoria Ocampo, cuando aún era una muchacha y una mujer joven que no encontraba un camino para explotar su inmensa capacidad de construcción, porque fue una gran constructora de espacios, Victoria. Excelente novela. Pasamos a la próxima imagen, por favor, ver ahí ensayos, sí. Esto, bueno, acá estamos ensayo-investigación, pero en un momento también podemos hablar más de Las Libres del Sur. Las Libres del Sur, que mencionaba que tiene una edición canadiense,
La Universidad McGill, la prensa de la Universidad McGill la publicó en una traducción muy hermosa, muy cuidada, de Norman Cheadle, que es un gran traductor académico y que, bueno, tradujo también El Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal. Ni más ni menos. También se publicó en Canadá, así que eso es accesible muy bien desde Estados Unidos, también se puede comprar, está en Amazon, en fin. Hoy día, bueno, con las plataformas online, por suerte los libros no tienen tantas limitaciones como antes para llegar a diversos lugares, ¿no? Se puede encontrar en Kindle, así que... Claro, es mucho más fácil. Y yo acá, por eso, antes de ver tus novelas, me gustó detenernos un poquito en el ensayo, tus libros de ensayo e investigación, porque sabemos que historia y ficción, María Rosa Lojo, cuentan, es algo que cuenta muy fuerte, es parte, ¿no?, de la materia. Si nos podés decir brevemente un poco, porque ahí hay uno también escrito en gallego. Y el primero que... Fue mi discurso de ingreso a la Real Academia Gallega, que leí una versión corta, por supuesto, para que cupiese dentro del formato del acto, pero después se publicó en versión extensa como un libro, y se llama Una galega filla en Buenos Aires, o sea, una gallega hija en Buenos Aires. Y no solo cuenta mi historia personal, aunque arranca de ahí, sino, bueno, ese tejido intrincado entre la historia gallega y la historia argentina. No se puede pensar a Galicia sin Argentina y a la inversa, ¿no? La historia argentina tampoco se entendería sin el aporte del colectivo gallego, que es, hay dos colectivos migratorios importantísimos en la Argentina, el italiano, que es el mayoritario, y después le sigue el español. Y dentro del colectivo español, el más numeroso es el colectivo gallego. Sí. Así que para bien o para mal, los inmigrantes italianos y españoles hicimos la Argentina, además de los originarios, ¿no? Los pueblos originarios. Por supuesto. Ha sido una de mis obsesiones, descubrir esa historia oculta de los pueblos originarios, que siguen existiendo dentro de los argentinos, pero no reconocidos necesariamente. Y así que recorrí también los caminos de la tierra adentro en busca de las huellas de esas luchas y de esas historias que quedaron sumergidas, porque bueno, cuando se constituye lo que consideramos hoy el comienzo de la Argentina moderna, que entra al mundo global a través de la explotación agropecuaria, el costo es, bueno, sabemos bien que los pueblos precolombinos que poblaban todas esas zonas, perdieran sus tierras, realmente fue así. Los pueblos que habitaban el centro y sur de la Argentina, indígenas, presentaron batalla. También hubo relaciones de comercio y de intercambio durante varios siglos, pero bueno, finalmente eso se concluyó con una ofensiva que impidió que esas comunidades siguieran viviendo como lo habían hecho. No Ahora, María Rosa, perdón que te corte en esto, porque me llama la atención y creo que es bueno comentar, que vos lo comentes, ¿cómo es que has, digamos, trabajado, captado el vocabulario, ¿no?, de estos distintos grupos étnicos para incluirlo luego en tus novelas? Porque me parece eso muy interesante. Bueno, vuelvo a contestar que es la curiosidad, la enorme curiosidad. Sí. Yo creo que lo que más me ha movilizado en la vida es el aprender. Realmente es una verdadera pasión y me llevó también a crear, porque la manera en que podemos construirnos el mundo es a través de, bueno, para mí ha sido la creación verbal, el aprendizaje y la creación verbal. Las dos cosas vienen unidas. Entonces, por ejemplo, enfrentarme con una tradición que mis padres no tenían, porque no la podían tener, porque eran inmigrantes, ¿no? Que es la tradición de lo criollo y de lo indígena. Para mí fue una necesidad, porque por el azar de la historia,
yo nací en la Argentina, el azar cruel de la historia, ¿no? Que arroja a unas personas de sus lugares y las lleva a otros. Pero en ese tránsito no hay solamente pérdida, no hay solamente duelo, sino que hay comienzo, hay reconstrucción, hay formación de identidades nuevas. Entonces, bueno, yo ahí recupero una expresión de Marechal muy hermosa sobre la patria, él la dijo también como hijo de inmigrantes. Él habla en sus poemas de la figura de la patria hija, de la patria como una niña, como algo que está en formación. Y yo la sentí así en mi propia vida, porque mi papá y mi mamá solo pensaban antes que nada en volver a España y no querían que los hijos se arraigaran en la Argentina y se quedaran para siempre. Bueno, yo decidí quedarme en la Argentina, si bien tengo vínculos con España que nunca se han borrado ni se borrarán, ¿no? Y bueno, y soy me considero parte de la diáspora gallega, sobre todo, ¿no? Aunque mi mamá era madrileña, pero es como que el sello fundamental de pertenencia lo tengo de Galicia, es así, ¿no? Aunque escribo en castellano. Muy bien. Pero también, entonces, ¿cuál era mi camino? Era construir en mis aprendizajes y en mis libros ese mundo argentino, que es el mundo de la mezcla, el mundo de la interacción, el mundo de lo híbrido, que mis padres no habían podido darme. Lo tuve que hacer. Y de ahí creo que nació mi interés por todo, la historia argentina, la que se podía, la historia oficial y la otra, la que no nos contaban, la que había que investigar, la que había que averiguar y que estaba como escondida en los repliegues de la geografía y de la memoria. Muy bien. Perdón, María Rosa, hay creo que una pregunta, señor productor. ¿Cómo ¿Cómo no? nos ayuda el arte y la cultura para navegar entre las diferentes realidades falsas y verdaderas de estos días, María Rosa? Bueno, esa pregunta es tremenda porque sí, sentimos que vivimos en un mundo de permanentes distorsiones y de espejismos. Yo creo que nos ayuda muchísimo recorrer las creaciones justamente para aprender a discriminar, para aprender a pensar. Más que nunca hoy es necesario que tengamos un pensamiento propio y que estemos alertas frente a la manipulación. Yo creo que estamos siendo como nunca objeto de observación y de manipulación para conducirnos a uno u otro lado, ¿no? Fuerzas e intereses muy poderosos que nos están manipulando a todos. Entonces, me parece que las obras creativas, el pensamiento crítico son más necesarios que nunca hoy día. Muy bien. Muchas gracias, Daniel Vargas Minervi, por la pregunta. De vuelta, amigos, pueden desde ya hacer sus preguntas, comentarios ahora o luego en las redes. Y pasamos a la siguiente, al siguiente tema, que acá sí, bueno, estamos con el cuento para dejar luego la novela. ¿Qué nos podés decir de estas colecciones, por favor, María Rosa? Bueno, fueron inspiradas por la búsqueda de imaginarios, ¿no? Marginales es un libro inicial, pero que fue muy bien recibido y que mezcla personajes de diferentes épocas y tradiciones, y que es como un antecedente, yo lo veo como un antecedente, por ejemplo, de historias ocultas en la Recoleta, de otro que viene después, que es Así los trata la muerte, que no sé si está ahí, tendría que estar en un próximo slide, y si no está, bueno, yo lo tengo acá. Este libro también es el cementerio de la Recoleta y sus... No sé qué pasó con ese otro, bueno, no lo veo, pero está, yo lo tengo acá. A mí me gusta mucho escuchar, a ver, dice Quevedo, ¿no? Que leer es escuchar con los ojos a los muertos. Creo que lo estamos haciendo siempre. Escucho con mis ojos a los muertos. Y creo que a través de monumentos, espacios y palabras, los muertos nos siguen hablando. Y me gusta jugar con esa idea de que los que se fueron están dentro de nosotros
están presentes. Y bueno, y mis libros, este en particular es un libro que está basado en la idea del diálogo de fantasmas. Y también hay un diálogo con nosotros de presencias luminosas que en los pueblos latinoamericanos están muy vivas, que son los santos populares. Los santos populares están acá, en estas historias. La que está en la tapa es una famosa cantante argentina, que vos la conoces muy bien, que es Gilda. Sí. Es una pintura de Damián Rucci, un artista que se ha especializado. Preciosa tapa, sí. Es muy tapa artística, lo mismo que la primera edición, Cuerpos Resplandecientes, tiene 2 ediciones, una con tapa de Gauchito Gil y otra con tapa de Gilda. Y bueno, Fran Graciano es un teórico que ha estudiado, justo cuando salía la primera edición de este libro, aparecía el libro de Graciano sobre los santos populares en Latinoamérica. Es un fenómeno muy nuestro, latinoamericano, que tiene que ver con la necesidad popular de dialogar con lo sagrado de una manera cercana, que se relacione con la construcción de identidad, justamente. Los pueblos latinoamericanos son pueblos, bueno, de cultura mestiza, en general católicos, aunque también hay mucha presencia de iglesias evangélicas últimamente, pero en general son pueblos católicos que tienen santos. Santos que, bueno, vienen de la tradición europea, pero también hemos creado santos nosotros, santos que no ha canonizado la Iglesia y que muchas veces no cumplen los requisitos de perfección moral y de vida virtuosamente heroica que la Iglesia Católica exige a sus santos. Milagros también, la parte milagrosa. Pero sí cumplen de los milagros, por lo menos en lo que los devotos piensan y creen, que les han otorgado milagros. Y el requisito de la cercanía, de ser parte de nosotros y nosotros parte de ellos y de ellas, ¿no? Y son figuras que tienen múltiples entradas narrativas, no solamente porque cada uno de ellos y ellas tiene una leyenda, sino porque se puede uno imaginar, y yo lo he hecho como escritora, diferentes relaciones de devotos, imaginarios o reales, con estas figuras, ¿no? Que traen consuelo, apertura, descubrimiento a las afligidas vidas humanas, a través de las situaciones límites que ellos y ellas mismas vivieron, ¿no? El sufrimiento, la tragedia es algo que en general atraviesa a estas figuras que han, bueno, Gilda es un ejemplo, ¿no? Una mujer bella, a la que le cuesta mucho abrirse un camino artístico y que muere muy joven en un accidente junto con una hija. El Gauchito Gil, que es una especie de intersección de Martín Fierro y de la Pasión de Jesús, que muere sin juicio, no tiene un juicio justo, lo cuelgan de los tobillos, el Cordero Pascual se sobreimprime a su figura de paisano, pues un paisano rústico del campo, que de alguna manera sigue el mensaje de Jesús, porque según su mito siempre, Dios mismo se le aparece en un sueño diciéndole que se aparte de las guerras y que deje de derramar sangre de hermanos, y se convierte en un desertor y por lo tanto en alguien sujeto de la persecución. Así que, bueno, es una cantera inagotable las historias que a mi vez he encontrado en la historia argentina. Y las he reconstruido, pensado, modificado a mi manera para devolverlas a la comunidad. Hermosa modificación desde ya María Rosa, y pasamos a las novelas. Ahora, por favor, señor productor, muchas gracias. Y acá, bueno, a ver si podemos tener una rápida panorámica de tu labor, por favor. Bueno, acá sí, están casi todas, desde la primera, que es La canción perdida, hasta, bueno, La pasión de los nómades, que me llevó a reconstruir el viaje de Mansilla a los Ranqueles, a hacerlo a fin de los años 90, a principios, mejor dicho, de los años 90 del siglo XX,
en un viaje familiar, que fue toda una aventura, y que Mansilla, el personaje de mi novela, hace también, pero en su categoría de fantasma, buscando entender qué pasó con la Argentina, qué le pasó a la Argentina, qué le pasó a los pueblos que conoció. La Princesa Federal, su protagonista es Manuelita Rosas, un personaje también de mujer política, que no podía ser política en un sentido oficial, pero que la hizo de todas maneras, como primera dama oficiosa de la nación, lo que todavía no era la Argentina, en realidad un país que no tenía constitución, que era una confederación de estados provinciales, pero donde su padre, Rosas, era el representante de esa confederación, ¿no? Y Una mujer de fin de siglo es una novela muy lírica sobre la hermana de Lucio Victoria Mansilla, que fue una escritora argentina pionera muy importante, tardíamente reconocida, y que plantea y actualiza el lugar de las mujeres como creadoras a través de la vida cosmopolita y la vida poco convencional que tuvo Eduarda. Por eso está representada así por el ilustrador con mucha gracia, como combinando la galera masculina con el vestido femenino. Fue una mujer muy femenina que tuvo 6 hijos, pero también fue una mujer que se animó a escribir libros muy disruptivos, a componer música. Fue una de las primeras compositoras argentinas, dotada de un gran talento. Vivió separada de su marido durante buena parte de su vida. Todavía no sabemos bien por qué, y yo conjeturo en el libro que más allá de los rumores que circulaban sobre, bueno, una mujer que hacía una vida, como te digo, no era convencional, y que le adjudicaban amantes o relaciones que le habrían llevado a dejar a su marido, para mí lo que Eduarda quería era ser ella misma. Por eso vive en la Argentina sola, sola con sus 2 hijos más chicos, ¿no? Vive durante varios años, publica buena parte de su obra en ese periodo, se destaca en el periodismo. Es un poco la Nora de Ibsen, ¿no? Es como Nora Helmer, que no se va de su casa porque hay un hombre que la está esperando afuera, no es una cosa, bueno, cliché, sino que va para autoconstruirse, para poder ser ella, ¿no? De una buena vez. Que es una novela que creo que se debe leer en esa clave feminista. No es ser de tragedia, en ninguna de las dos. Sí. Perdón, hay una edición académica hecha por Malva Filler. De Malva Filler, una gran investigadora y docente que trabajó muchísimos años de su vida en la CUNY, la City University of New York, y que hizo esta edición especial para Stock Zero, que, bueno, entiendo que sigue existiendo y sigue poniendo al alcance del público libros que no son fáciles de conseguir en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y Las Libres del Sur se dedica a otra mujer también muy disruptiva, que fue Victoria Ocampo, que afrontó muchas críticas en su momento de su propia familia, en primer lugar, ¿no? Que no la alentó precisamente en su vocación literaria y cultural, tuvo que construir una vida a pesar de, y bueno, lo hizo con mucho esplendor. Esta fue la novela Las Libres del Sur, la que está en traducción al inglés en la Universidad McGill, ¿no? Y La Pasión de los Nómades también se tradujo al inglés. Solo queda saltar es una novela sobre la migración de la posguerra civil, y Todos éramos hijos, que continúa la historia de Árbol de Familia, que es la de mi familia en buena parte, aborda un periodo que es todavía muy reciente y doloroso en nuestra memoria, que son los años 70, en que yo lo viví como adolescente. De eso un poco habla la novela, cuando en un colegio como el mío, que era un colegio católico, pero un colegio católico progresista, empieza a circular el pensamiento de la teología de la liberación, por ejemplo. Empieza a circular muy fuerte la consigna del Concilio Vaticano II y de toda esa etapa posterior,
de la Iglesia renovada, que es la opción por los más pobres, y ahí se da como una especie de encrucijada de muchos jóvenes. Algunos se vuelven militantes políticos comprometidos y a otros van más allá del compromiso emocional o el compromiso intelectual y optan por la insurgencia armada, que lleva, bueno, como sabemos, a una verdadera tragedia colectiva cuando sucede el golpe del que se conmemoran hoy los 50 años ya. Y bueno, ya sabemos cómo terminó la historia, el Estado se volvió persiguiendo al terrorismo, terminó siendo un Estado terrorista, cosa que había empezado ya con López Rega, ministro de Bienestar Social de Perón y creador de la AAA, en fin. Es una historia muy triste de la Argentina, sí. Sigue resonando hasta el día de hoy con mucho dolor y que creo que pese a todos los desencuentros que hemos tenido y a las dificultades de construir la democracia, creo que Raúl Alfonsín, que fue en ese sentido un presidente ejemplar, logra hacer algo que no se había hecho hasta entonces, ¿no? Que es, bueno, mediante la justicia, porque no fue de otra manera, mediante la justicia, traer no una paz, la palabra suena como quizá insuficiente, pero permitir el nunca más, que está en el libro, bueno, que conocemos todos, la comisión que presidió Ernesto Sábato, un autor que yo estudié y al que reivindico en muchos sentidos, y que marcó un antes y un después, ¿no? Es decir, bueno, no se puede combatir lo que se entiende por violencia con otra violencia que es aún peor, ¿no? Perfecto, perfecto. Tiene que ser juzgado y tiene que ser condenado, pero por los medios legales, que eso fue muy importante, porque ahí se detuvo la cadena de la venganza, por la cadena posible de la venganza. Podría haber ocurrido, sin embargo, eso no ocurrió, se recurrió a la justicia. María Rosa, estamos con el tiempo ya justito para ir cerrando y me gustaría hacerte una última pregunta. Por favor, ahí vamos, esta va a ser la última diapositiva que vamos a compartir y te pregunto para comentar si tenés algún proyecto o plan en particular que estés llevando adelante ahora, que desees mencionar. Acá tenemos una foto central, perdón, de la gran fotógrafa argentina Sara. Es un tesoro para mí esa foto, una maravilla. Una maravilla. Hace poco, Sara Facio, después de una larga vida, y sí, yo me siento muy feliz de que, bueno, me haya tomado esa foto años atrás. La otra foto es en Canadá, es cuando recibí el premio de poesía Vicaro, también un hermoso momento de mi vida. Y esta es, bueno, fue una jornada preciosa que organizaron en una universidad del interior, en la UNE, y que me permitió especialmente vincularme con las generaciones más jóvenes que cursaron participaron en esta jornada, ¿no? Fue un momento también muy, muy especial. Bueno, hay muchas de esas cosas en el sitio web, si quieren darse una vuelta van a encontrarlas. Está ahí anunciado al pie que el señor productor puso la referencia. Clarísimo, clarísimo. Bueno, yo estoy más que agradecida por esta oportunidad de abrirme al mundo, como bien lo dice el podcast. Es Fénix Mundi, realmente abrirme al mundo a través de esta experiencia que nos ha dejado la pandemia. Yo creo que, bueno, tuvo tantas cosas crueles y tremendas la pandemia en todo el planeta, pero nos dejó la comunicación virtual. Así es. No estábamos entrenados para hacerla a pesar de tener los medios y bueno, siempre hay algún saldo positivo en lo malo y creo que
esos puentes han quedado entre nosotros, de ahí en más, ¿no? Esas vías de comunicación. Muchísimas gracias nuevamente, María Rosa Lojo, por ser parte de este proyecto de Phoenix Mundi, a todos nuestros amigos, la audiencia, el público, en estos 2 años de podcast, seguimos adelante, seguimos con más invitados especiales, les agradecemos mucho, todos los que han estado de una manera o de otra formando parte de este proyecto cultural que está producido, como ustedes saben, por FECSAN, el Centro Cultural ahora. Al frente de él está Yolanda Yoli Gutiérrez, Daniel Vargas Minervi y que siempre nos apoya también Felipe Morales. Así que, bueno, toca ya despedirnos y hasta muy pronto. Muchas gracias, María Rosa Lojo. Chao. Gracias a ustedes y a todos, si quieres, estén oyendo ahora y oigan después. Y vean favor, después, oigan y vean. Exacto, estamos ahí al tanto. Chao, chao. Chao.